Seguimos de cerca el trabajo a la convención, de la Convención Constitucional, lo hacemos todos los días con distintas entrevistas a los mismos convencionales. Esta semana es clave porque la Comisión de Reglamento tiene que resolver varios nudos, todo esto pensando en el borrador del reglamento. Después, para poder tener un documento oficial, vamos a hablar justamente de cómo se viene este trabajo, de qué están haciendo, todo mientras los tiempos apremian. Para eso estamos con el convencional independiente del Distrito 23, Helmut Martínez. Helmut, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto. Buenos días, Patricia, muy bien y gustoso de estar en esta entrevista y a través de este medio. Así es que espero que sea una buena conversación y también informativa. Así es, queremos conocer, ya que usted vive de cerca lo que está sucediendo en la convención y particularmente en la comisión de reglamento, queremos saber cómo está este trabajo pensando en que esta semana es clave en la elaboración ya del borrador oficial. Sí, ¿Cómo va efectivamente, eso? vamos bien encaminados porque nosotros teníamos 30 días para tener de alguna manera fuimos una de las primeras comisiones, la de reglamento que se formó ya en el mes de inicio de la convención. Hemos entregado dentro de plazo un primer borrador el viernes recién pasado, se lo entregamos a la comisión de reglamento porque nosotros estábamos divididos en subcomisiones. Y ya contamos con un primer borrador al cual ahora tenemos que discutirlo dentro de la comisión de reglamento, que somos 31 convencionales, y al día de hoy tenemos 400, a ese borrador que nosotros mismos lo generamos, ya tenemos 450 indicaciones que lo vamos a tener que ir depurando e ir sancionando nuevamente para luego pasarlo al pleno. Yo creo que ya en una semana más, a más tardar en 2 semanas, ya al pleno de la discusión, donde se va a dar otra discusión más para ir depurando ya este borrador del reglamento, que es el insumo principal que nosotros tenemos que contar en la convención para ya empezar la discusión propiamente constitucional, que es la que espera también toda la ciudadanía y todo el país, digámoslo así. Helmut, claro, uno lo escucha 450 indicaciones que tienen que revisar durante esta semana. ¿Cuáles son ahí los principales desafíos que han podido revisar de estas indicaciones? Cuéntenos un poco más de eso. Nosotros empezamos, bueno, ayer tuvimos una reunión informativa, el día de ayer lunes por la tarde, y hoy día empezamos a revisar las indicaciones que por lo demás son formuladas dentro de la comisión de reglamento, es decir, por nosotros mismos, los 31, hemos indicado, por ejemplo, van indicaciones como de los plazos, algunos procedimientos, algunas letras, en este caso, o comas, que es más que nada de redacción, y son 450 indicaciones que vamos a tener que ir revisando una por una. Seguramente vamos a estar hasta largas horas, de hecho vamos a sesionar hasta el día sábado para tomar una decisión y ir ya subsanando, digámoslo así, o ir votando estas indicaciones, si es que finalmente se mantienen o no. Muchas de ellas tienen que ver con debates también que van a ser álgidos y que han sido ya álgidos, que el tema de la votación, por ejemplo, de los 2 tercios, los plebiscitos dirimente que fueron noticias, seguramente algunas ya están incorporadas como indicaciones que se van a tener que votar de nuevo, y yo no dudo tampoco que se van a volver a reponer para la discusión del pleno incluso. Claro, antes de hablar de lleno en estos temas que usted menciona y que nuevamente van a tener que discutir, ¿qué le parecen los tiempos? ¿Van a alcanzar pensando en que ya el 28, es decir, este sábado deberían tener estas 450 indicaciones revisadas y el reglamento y este borrador de nuevo ya listo para después empezar a ver lo que las comisiones le entreguen la próxima semana? Sí, yo tengo toda la confianza porque nosotros en la Comisión de Reglamento hemos respondido hasta ahora en los tiempos precisos, es decir, no nos hemos pedido más tiempo. Bueno, fuimos una de las primeras comisiones también, como ya lo decía, que nos instalamos, pero hasta ahora en los tiempos hemos respondido. Yo tengo toda la confianza en ello. Seguramente las comisiones más temáticas como participación ciudadana, descentralización y otras, van a solicitar acomodar algunos tiempos, y ellos empezaron después también, en todo caso hay que decirlo, pero nosotros en la Comisión de Reglamento tengo toda la confianza de que, porque así ha sido hasta ahora, así es que tengo la confianza de que se van a dar y vamos a tener el borrador dentro de los tiempos para la discusión del Pleno. Y como ya se decía también, yo tengo la confianza de que podamos estar discutiendo temas ya constitucionales incluso antes del plazo que se establecía, que iba a ser en octubre. Pero tengo la confianza de que podamos hacerlo antes porque estamos trabajando para eso incansablemente, incluso, como lo decía yo, con largas jornadas, pero hay que hacerlo porque hay que demostrar también ese trabajo, y porque la ciudadanía está expectante de esto.
Claro, de hecho los hemos visto trabajar en la comisión precisamente incluso durante el fin de semana, que es algo que un poco se escapaba de las perspectivas iniciales que uno tenía de las semanas de trabajo. Helmut, hablando ya específicamente de los temas, los 2/3, esto va a volver a ser discutido en la comisión, todo indica, o de las indicaciones que les llegó, que se está intentando reponer esta indicación que busca que se reduzca a los 4/7. ¿Cómo ve este debate en particular? ¿Qué le Sí, parece? efectivamente, un debate que se instaló en en la subcomisión en su momento de la creación de la norma. Ahora se va a instalar nuevamente en la comisión de reglamento. Probablemente se mantenga el criterio de que efectivamente se dé por zanjado los 2/3, pero yo no tengo ninguna duda, como lo decía, que este debate se va a llevar finalmente a la plenaria, donde sí efectivamente se ve como un poquito más diverso la opinión de los convencionales en este caso, pero yo tengo la confianza, obviamente, que se va a respetar la institucionalidad, que es una señal que también se espera de parte de los convencionales. Hasta ahora, por lo menos en la subcomisión se dio esa señal, creo yo que se va a dar también en la comisión y obviamente después eso debería ser respaldado también en el pleno, que son señales también que yo creo que la ciudadanía, así como ha ido marchando la convención, espera también que se tenga claro. Porque personalmente soy partidario de ese quórum, porque de alguna manera nos da estabilidad y nos da también representatividad, que es lo que yo creo que todos queremos. Entonces, hay un margen también de convencionales que dice que la discusión debería darse en menores términos, más que nada para asegurar ciertas materias, pero yo creo que el argumento contrario es decir, no, nos da más representatividad, y yo creo que eso es lo que, a lo menos con la elección, por ejemplo, de la vicepresidencia, se han dado señales en torno a que efectivamente vamos a privilegiar la representatividad por sobre otros argumentos que pueden ser lícitos igual. No, yo no lo desconozco. Por eso es que el debate finalmente va a ir a decantar al plenario y el pleno va a zanjar esta discusión. Y ahí confía que este quórum de los 2/3, que hay que aclarar, es para las normas para la aprobación de las normas constitucionales, sea ratificado entonces. Por lo que yo veo, sí, y efectivamente, por ejemplo, hay algunas entidades como el Colectivo Socialista, el Frente Amplio, que están también en el centro, por así decirlo, de lo que son las votaciones, que ya han dado señales o ya han demostrado a través de las mismas entrevistas o públicamente han manifestado que es lo que correspondería, digámoslo así, para mantener un grado de representatividad de esta discusión constitucional finalmente. Claro, ahí es clave y lo que se ha dado en el debate también, que uno de los argumentos que había en su momento para rechazar esto de los 2/3 era que algunos sectores pudieran bloquear la discusión, pero en la práctica vemos que al final ningún sector tiene ese tercio. Absolutamente. Efectivamente, hoy día no tiene ningún sector ese tercio, por lo tanto, eso de alguna manera le coloca más expectativas a esta discusión constitucional porque hace precisamente que los 2/3 finalmente sean un umbral alcanzable, querible, pero en pos de una buena discusión constitucional y también de llegar o arribar a consensos, sobre todo en materia importante. Estamos hablando nada más ni nada menos que la constitución que va a regir eventualmente, si es que así lo deciden los chilenos y chilenas, por una buena cantidad de años para nuestro país y puede incluso ser el motivo de cambio de paradigma de lo que estamos nosotros establecidos a nivel de regímenes de gobierno, participación ciudadana, temáticas como descentralización que son tan importantes y que aquí han estado, Estado plurinacional, por ejemplo, que va a ser una discusión también bien importante, cuáles van a ser los alcances de ello. Entonces, son varios temas que yo creo que le hace bien llegar a un consenso de la mayoría eh, de los convencionales, de la mayoría Helmut, en estos términos de 2/3, digámoslo así. claro, pasando a otro de los temas que van a volver a ser discutidos en la comisión, los plebiscitos dirimente. Algunos convencionales ya anunciaron que van a insistir en este mecanismo que lo han tildado como de desbloqueo en el caso de que los 2/3 no se alcancen. ¿Qué le parece a usted en particular este mecanismo? Sí, efectivamente, yo incluso me habían consultado en alguna oportunidad. Yo estoy de acuerdo con todo método o forma de participación ciudadana. Lo complejo en esto va a ser, por ejemplo, todos sabemos cuánto se demoró, por ejemplo, el tener un plebiscito de entrada y también el plebiscito de salida, que ya está más o menos programado, ¿no es cierto? Ahora, un plebiscito intermedio, porque esto alguien tiene que organizarlo, alguien tiene que visarlo, en este caso sería la entidad del CERVEL, requiere todo un aparataje. Eventualmente yo estoy dispuesto a que se converse un método intermedio. Ahora, participación ciudadana, eso está garantizado porque la misma Comisión de Participación Ciudadana ha ideado varios métodos de participación. Nosotros ya estamos ya con consultas públicas, son alrededor de 500, más de 500 audiencias públicas que han realizado ya
las comisiones, que esta es una etapa muy preliminar. Y ahora se espera que vengan los cabildos abiertos, entonces, para algunas materias importantes yo sí podría, pero ahora es la forma y el tiempo el que de alguna manera no está definido. Yo creo que esa discusión sí vale en esta oportunidad, y si podemos hacer algún plebiscito intermedio en alguna etapa, yo no cerraría la puerta a ello. Ahora, los tiempos sí, efectivamente, porque nosotros tenemos que marcarnos dentro de los tiempos, y lo que cuesta organizar, probablemente si eso va a motivar que nos salgamos de los tiempos institucionales, yo creo que incluso requiere una conversación eventual con el Congreso, que en alguna oportunidad nos marcó los tiempos institucionales para poder tener esta constitución o el borrador de la constitución. Claro, porque en el fondo un plebiscito dirimente tendría que zanjarse respecto a un tema en particular, después organizar esto a nivel ciudadano. Me imagino que ahí son muchos los desafíos que implicaría. Exactamente, y ahora cuáles serían los temas, porque si vamos, son varias temáticas, los tiempos, si van a hacer todo de una sola vez. Entonces, por eso el tema del orden es importantísimo, porque nosotros en Chile, en todo caso, si hay algo que de alguna manera se ha reconocido, es cómo se llevan las elecciones de alguna manera y cómo se zanjan finalmente las elecciones. Yo no he visto, en muy contados casos, se ha visto anulaciones o eventualmente vicios en algunas de las elecciones. Siempre se ha llevado institucionalmente y de buena manera. Por lo mismo, eso requiere un tiempo. Y hoy día yo creo que tiendo a pensar que los márgenes son muy complejos. No cierro la puerta yo personalmente, pero son muy complejos de llevar. Por eso, si establecemos una manera rápida, eficaz, que en algunas materias es muy determinada, más que nada atendiendo a que nosotros también nos están exigiendo tener un borrador dentro de los márgenes de tiempo. Y si uno lo ve así, la discusión, uno dice, tiene que ser amplia, tiene que ser bien, con harta discusión para llegar a algo bueno, pero los tiempos son acotados. Nosotros tenemos 9 meses y en el mejor de los casos vamos a tener 12 meses para la discusión constitucional. ¿Dónde insertamos esos plebiscitos dirimente y en qué tiempo lo hacemos? Ahí está pero eventualmente es un tema discutible, totalmente discutible. Si somos capaces de crear una fórmula muy eficaz y rápida, bienvenida sea, porque toda forma de participación ciudadana, nosotros hoy día yo creo que en eso sí hay consenso. Otro de los temas que va a ser discutido, Helmut, durante estos días tiene que ver con esto de las comisiones transversales. Ha tenido distintas críticas esta forma. Unos dicen que estas comisiones podrían adoptar un carácter más bien político, con una agenda política. Otros dicen que sería bueno tenerlas para que se haga una especie de mínimo común entre todas las comisiones. ¿Qué le parece a usted esto de las comisiones transversales? Sí, efectivamente, otro tema discutido. Ahora, yo soy partidario de que hoy día hay principios y conductas dentro de la convención que han dado la suficiencia, en este caso, para poder entender que sí van a estar sí se van a abordar esas temáticas. Hoy día, por ejemplo, la composición de la mesa directiva, las decisiones que se han tomado, han sido todo en orden a la paridad, por ejemplo, por algún lado, la plurinacionalidad también de la representación. Hoy día en el mismo reglamento en sí se entienden que los representantes de los escaños reservados van a tener también van a tener acceso a las comisiones sin traba o sin que lo limite el número, por ejemplo. Entonces, son señales que se están dando en pos de precisamente reconocer esas temáticas. Ahora, comisiones transversales, sí, efectivamente, uno dice, viene a asegurar precisamente que esos principios se establezcan de buena manera y que estén presentes en la discusión constitucional en sí. Pero hay que entender también que hay comisiones también específicas relacionadas con esa temática dentro de otras comisiones. O sea, para mí el tema está asegurado. Y efectivamente las comisiones transversales podrían, como se dice en temas más jurídicos, podrían entrabar cierta discusión de algunas temáticas que son importantes. Por ejemplo, imaginémonos, están entrabando la Comisión de Órganos del Estado, por ejemplo. Entonces, en esa situación se ha estimado que está suficientemente, de alguna manera, insertado en las comisiones y en el procedimiento en general, estas temáticas transversales, como lo sería el género, la descentralización incluso, y la plurinacionalidad. En este caso, nosotros por eso que en su oportunidad nos abstuvimos incluso de votar esas comisiones, más que nada por el carácter de que podrían entrabar, o sea, no por negar los temas, o sea, aquí nadie va a negar esos temas de género, plurinacionalidad o descentralización, en los cuales coincidimos, pero están garantizadas en el procedimiento de alguna manera, y eso es lo que se dijo. Si uno revisa el reglamento, están insertos los temas. Es más, si yo revisara la conducta de la convención, nadie podría negar que esos temas están presentes y van a seguir estando presentes.
Helmut, en otro de los temas que han marcado los últimos días y que no tiene que ver precisamente con la comisión de reglamento, pero que al final afecta a toda la convención, obviamente, es lo que se aprobó ayer en la comisión de ética, esto de que difundir noticias falsas va a ser considerado una infracción. Ya han habido distintas críticas de que esto atentaría un poco contra la libertad de expresión de los convencionales. ¿Cómo ve usted este debate y esto de que finalmente se establezca como infracción el difundir las llamadas fake news? Sí, me parece una buena señal en general si uno quiere regular precisamente el efecto que provocan estas noticias falsas, también muchas veces calumniosas, por así decirlo, o derechamente calumniosas, respecto de alguna situación o de algún convencional o de lo que ha sido hoy día personas, y esto le afecta a la autoridad y a las personas igual, por igual, digámoslo así. Entonces, también se tiende a malinformar en una discusión tan trascendental como la Constitución, pero y lo digo desde el punto de vista jurídico, ¿cómo de repente determinamos el efecto de el alcance precisamente de esta noticia? ¿Quién lo determina? ¿Cuáles son los parámetros? Se pierde el parámetro de objetividad. Si uno ve hoy día la misma función que ejercen los tribunales o cuando se ejerce precisamente alguna sanción respecto de alguna conducta que es catalogada como sancionatoria o negativa, digámoslo así, ¿quién establece el parámetro? Y yo creo que en este caso el parámetro es muy difícil de seguirlo, por lo tanto la sanción podemos llegar o arribar a una sanción injusta incluso. Y yo creo que hoy día la convención más que nunca tiene que dar señales de poder componer las cosas que incluso en su momento como sociedad estamos criticando. No hay que olvidar que nosotros estamos en el ojo de toda una sociedad que espera de nosotros un buen comportamiento. Incluso hoy día se dice hay 60% aproximadamente hay hartos abogados, por ejemplo, que de alguna manera podrían colocarle la cuota jurídica a esto. Entonces, tenemos todo eso. Yo no estoy en contra en sí de la medida, pero los parámetros también son importantes porque después nos vamos a llenar de denuncias y las sanciones se van a anular finalmente porque hay una falta de parámetro objetivo con el cual medir. Y entonces, ¿cómo, pensando en todo este análisis que usted hace, qué avance le ve después cuando sea discutido en el Pleno? ¿Qué sensación se vive al interno de los comentarios que ya ha podido escuchar de otros convencionales sobre esta medida en particular? Principalmente yo creo que es la falta de parámetros objetivos para poder medir eventualmente y después aplicar una sanción a esto. Yo creo que va a terminar debatiéndose eso, y si no se encuentra precisamente ese parámetro o esos parámetros objetivos, no le veo mucho futuro a lo que es esta norma. Sí, se puede dejar como principio establecido de que eventualmente, y eso pasa en los códigos de ética, de eventualmente que hay una sana convivencia, ¿no es cierto?, que de evitar ciertas conductas, pero que pues, son más medibles objetivamente a la hora después de sancionar y de eventualmente hacer la denuncia. Yo creo que esto incluso ha sido muy difícil en la manera externa de cómo sancionar las noticias falsas, ¿no es cierto? Por eso se ha avanzado en algunos aspectos, pero es muy difícil ese parámetro. Y nosotros hoy día hay que entender que somos un órgano también que está constituido con un fin de hacer la nueva constitución y, por ejemplo, si de alguna manera vamos a derivar en estos semi-juicios o cuasi juicios por estas materias, nos vamos a entrampar de alguna manera si no tenemos ese parámetro objetivo, que yo creo que ese va a dar la pauta para aprobar o no después en definitiva en el Pleno, porque al final nos vamos a entrampar todo, vamos a crear una norma que va a ser ineficaz en su oportunidad y vamos a entrar en una discusión quizás un tanto vacía, ¿no? Helmut, para avanzar en otros temas y ya pensando que nos queda poquito tiempo, tenemos que terminar lamentablemente, hablábamos un poco de la interna, de lo que usted siente, de las conversaciones que hay entre los mismos convencionales. ¿Qué pasa en particular con la relación de los convencionales de la lista del pueblo? Se lo pregunto porque usted participó, postuló como por esa agrupación, después se salió del movimiento, ya van al menos 9 convencionales que también se han descolgado de la lista del pueblo. A esto se le suman otras caras conocidas que ayer, cuando estaban estas inscripciones para la carrera senatorial, por ejemplo, en el caso de Fabiola Campillay, también fue independiente, no por la lista del pueblo. ¿Qué está pasando con la lista del pueblo en la convención? Sí, yo creo que de alguna manera falta, nunca se nos dijo a nosotros, y es la conclusión que todos hemos sacado, incluso los que no hemos salido, nunca se nos dijo que esto iba a derivar en un grupo político, digamos así, de participación política más allá de la convención. Yo no desconozco el legítimo derecho que tienen las agrupaciones, los partidos políticos, en este caso no estamos hablando de un partido político, pero sí de una sensibilidad que pueda participar en las instancias políticas, más decimos hoy día
bajo los patrocinios, bajo la fórmula y la institucionalidad actual, que es lo que se está haciendo. Pero no era nuestro objetivo principalmente como convencionales, y en base a eso no hemos comprendido absolutamente. Hoy día el grupo, incluso si uno lo quiere decir así, sigue teniendo una relación no orgánica, y de hecho, por eso es el motivo que alguien preguntaba igual, ¿por qué no se renunció a un bloque, no se conversó esto? Más que nada, nosotros obedecemos una orgánica, si es que se puede decir orgánica, de sumas de candidatura o de, en este caso, de constituyente independiente. Es decir, cada uno toma su decisión autónoma, se respeta. Personalmente, yo siempre he recibido el mayor de los respetos con los colegas, respeto a mis demás colegas convencionales, incluso los que todavía no han dado ese paso de poder salirse o cuestionar quizás ciertas prácticas en la lista del pueblo, pero más que nada, o más que cuestionar a la lista del pueblo hoy día, nosotros lo que hemos dado una señal de independencia, de autonomía, que siempre lo hemos tenido desde el inicio. Y cuando hay cierta avance o orientación en una línea, que en este caso es más política, nosotros hemos decidido dar un paso al costado, algunos en este caso, pero es absolutamente respetable de parte de los colegas que todavía no lo han hecho, y nosotros seguimos teniendo esas relaciones internas acá. Usted dice Más no que hay una todavía no lo, orgánica. usted menciona que todavía no lo han hecho. ¿Eso significa que veríamos más descuelgues de aquí en el futuro? Eventualmente podrían darse algunas situaciones, pero eso obedece principalmente a una autonomía e independencia propia de los colegas. Yo no podría, por ejemplo, adivinar si alguien lo va a hacer o no. De hecho, por lo mismo, nosotros dimos un paso uno por uno, digamos, y así lo hemos estado haciendo, así ha sido respetado. Más no hay o nunca hubo una orgánica de decir, mire, pertenecemos a un partido, una agrupación, tenemos un líder, eso nunca lo hubo. Por eso yo lo describo como una suma de constituyentes independientes, y que hoy día seguimos trabajando en esa independencia, aportando en esta comisión. Hoy día estamos insertos en todas las comisiones que hay, cada uno está en ese trabajo. Bueno, y que de hecho, más allá de si son independientes o no, todos están en este arduo trabajo que ahora en su comisión en particular esta semana es clave y lo vamos a estar siguiendo muy de cerca. Helmut, muchísimas gracias por este contacto. Un agradecimiento a ustedes, y yo quiero enviar un saludo a la costa de la Araucanía, que es de donde soy, así que un gran saludo a todas las personas que nos ven, y a que tener confianza también en este trabajo que se está haciendo, en este arduo trabajo que estamos haciendo por el país. Mucho éxito en lo que se viene, lo vamos a estar siguiendo de cerca. De nuevo, gracias, y por supuesto a todos los que nos están viendo los dejamos invitados como siempre a seguir las transmisiones que hacemos día a día de la Convención Constitucional y a seguir informándose aquí en emol.com.